incesante impacto se escuchaba en el suelo, mientras dos figuras se encontraban en tal lugar, una encima del otro. Era yo, encima de mi buleador, que me molestaba frecuentemente en la secundaria. Todo humano tiene un límite en su paciencia, y yo, mostré ese límite con violencia. Él era más alto y fuerte que yo, pero gracias a mi experiencia en peleas, pude encontrar la manera de jugar sucio, terminando en esta situación, golpeando cada parte de su cara. No era la primera vez que veía sangre o escuchar crujir mis huesos en la piel de alguien más, pero sí era la primera vez que disfruté de hacerlo. Cada golpe manchaba más mis nudillos de sangre, mientras poco a poco sentí un placer sin igual, al verlo abatido y a mi merced a alguien más fuerte que yo. Retorcí mi mirada, y mostrando una locura total. Dejando en claro que soy un monstruo que ni siquiera alguien como él pudo entender. De repente, desperté, recordando vagamente el suceso, con los ojos hinchados y lagañosos, traté de asimilar ese recuerdo donde mostré mi verdadero yo. Vaya, ¿aún recuerdo eso? Tallándome los ojos y poniéndome los lentes, me respondí, supongo que es un recordatorio de mi cabeza, recordándome que soy un monstruo. Me levanté, mientras se escapaba un bostezo de mi boca. Comencé a prepararme mi desayuno, mientras miraba mi habitación sencilla y vacía de cualquier ruido. El silencio en la mañana es lo que me agrada, y después de terminar mi taza de café que nunca me falta, comencé a alistarme para un nuevo día de clases. Después de la revelación del sistema S, y la importancia de los puntos, era evidente que muchos se moderarían, más conscientes de esto, siendo una buena oportunidad para que los monstruos comiencen a moverse. Terminamos con normalidad la primera semana de clases, y antes de que llegara el fin de semana, decidí vagar por la biblioteca, buscando un tema para consumir el tiempo. Comenzando a caminar por los estantes, encontré un libro de psicología y guerra, algo que me gustaba mucho, y sentándome en una silla, empecé a leerlo. Era algo ficticio, pero tomaba de referencia los actos de la Segunda Guerra Mundial, algo que pude entender una vez que describieron los traumas y actos violentos en el libro. Me encontraba muy sumergido, así que no me di cuenta que una chica se me acercó, hasta que me tocó el hombro. Siento molestarte cuando estás tan concentrado, pero, ¿podrás darme una mano? Me sorprendí un poco, pero cuando me señaló los estantes más altos, entendí sin preguntar mucho. Aunque no era muy alto, tenía una altura suficiente como para bajarle el libro que me señaló. Aquí tienes, ella asintiendo levemente me dijo. Te lo agradezco, inclinó la cabeza un poco en señal de curiosidad. Sintiendo algo de incomodidad dije, oh. Mi nombre es Zelku de Mobani, ella mostrando una sonrisa más agradable dijo, un gusto, el mío es Hiyori Shina. La miró sereno, mientras continuó, un gusto igualmente. Mirando mi libro que dejé en una mesa cercana, ella me miró con cierto entusiasmo. Disculpa, pero no pude evitar ver lo que estabas leyendo, veo que te gustan temas complejos. Mirando cómo cambió su aura a una similar a la de Ichino se me dije, vaya, es la primera vez que a alguien le interesa mis temas de lectura, realmente esta escuela reúne a gente de todo tipo. Después se creó una conversación espontánea entre ella y yo, siendo lo mejor de toda esta semana. Gracias a Ichino se pudo crear un grupo muy unido, y obviamente me mezclaba con su atmósfera para no llamar la atención, era una jugada simple. Mientras Ichino era la que representaba el grupo, yo podía vivir sin preocupación, ya que así ninguna persona se fijaría en mí. Como no me preocupaba el próximo examen, decidí matar el tiempo caminando por la escuela, ya que mi entretenimiento era limitado y es mejor no esforzarse de más. Estando en las mesas del pequeño parque de la escuela, tomé asiento mientras sacaba de mi mochila un juego portátil de ajedrez. No soy un experto, claro que no, solo sé lo básico, así que comencé a juguetear con las piezas, recordando los vagos movimientos. Estando así por unos minutos, un estudiante se sentó frente a mí, sin compañero para jugar. Mirando hacia el frente, miré una figura corpulenta y de una altura más grande que yo, reconociendo con algo de temor su cara. ¿No puede ser en serio? Otro estudiante de la clase A, ¿ahora qué hago? Si trato de irme o evitarlo, sospechará que algo está pasando, se ve sereno y ese tipo de personas son los que miran hasta el más mínimo detalle, tendré que aceptar sus palabras y tratarlo igual que Hashimoto, para que no me vea como una amenaza.
Mirándolo con una cara ingenua digo, oh. No realmente, solo estoy recordando los vagos movimientos que sé, ¿sabes? Soy un principiante, y apenas sé lo básico. Aunque eso no era mentira. El estudiante mirándome tranquilo dijo, ya veo, pero si quieres mejorar en este juego de estrategias, es más eficaz que alguien sea tu oponente, si no te desagrada la idea, puedo ayudarte. Con una cara sorprendida digo, agradezco la ayuda de antemano, pero, ¿no te molesta jugar con un novato como yo? Él mostrando una cálida sonrisa contestó, para nada, si estás dispuesto a mejorar, para mí no representa alguna limitación. Cambiando su cara una más seria continuó. Además, estos días son muy estresantes, es mejor no pensar las cosas de más, ¿no crees? Cuando dijo esas últimas palabras lo entendí. Él también es un monstruo, pero, al parecer, relacionado a las convicciones. Él alzó la mano como señal de presentación diciendo, por cierto, mi nombre es Kohei Katsuragi, y será un gusto jugar contigo. Aceptando tal presentación le doy la mano diciendo, un gusto Katsuragi, soy Zelku de Mobani, digo mi identidad, siendo lo más ingenuo posible. Poniendo una cara pasiva, Katsuragi acomodó todas las piezas y con una cierta convicción en sus palabras dijo, bien, comencemos a jugar. Era evidente mi falta de conocimiento en el ajedrez, ya que, sin muchos movimientos, Katsuragi lograba ganar. Pero por alguna razón, él quería seguir jugando, no entendí muy bien el porqué, si no es del que le encanta aplastar a sus rivales, o bueno, eso es lo que se ve a primera vista. Seguí jugando sin cuestionar mucho su forma de ser, pero su voz autoritaria hizo que evitara realizar mi siguiente movimiento. ¿Por qué dudas tanto? Mirándolo sorprendido digo, ¿perdón? Katsuragi señala mi pieza diciendo, tienes mejores opciones que esa, y lo sabes bien. Mirándolo con cara de idiota dije, comprendo, pero no siempre comprendo tus jugadas, así que solo tomo lo primero que veo. Hablando con convicción dijo, puedo ver tu progreso, aunque no ganaste ninguna de las 15 partidas, pude notar tu mejora, así que se me hace raro que te contengas en un movimiento que ya conozcas. Al escuchar eso, puedo tomar ciertas conclusiones, no es un monstruo manipulador, es una persona que quiere ver lo mejor de sí y de otra, en otras palabras, es una persona idealista. Ese tipo de personas no es una amenaza, pero, es capaz de contar algo de mis verdaderos talentos, como logro de su propio tiempo conmigo. Aunque esta también la perdí, Katsuragi habló, eres bueno, pero al parecer te contienes, en ciertas situaciones, es bueno hacer eso, pero en tu caso, tendrías que mostrar todo para mejorar. Katsuragi se levantó y antes de retirarse, me lanzó una mirada satisfecha. De cualquier modo, de Mobani, sé que lo entenderás y lograrás tener un mejor juego. Después de eso, se despidió. Estando solo, pude crear varias hipótesis, pero llegué a una, que podría tener mayor probabilidad de pasar. Katsuragi, es alguien justo, y si me comporto de forma adecuada, podría manipularlo, sin embargo, por lo que dijo, es fácil asumir que no es el líder principal de la clase, hay alguien más que impone su dominio. Es mejor tener una relación espontánea, así como la termine, porque si no, corro el riesgo de que el líder de la clase A, comience a sospechar de mis acciones. Qué agotador, cada día se hace más difícil tener contacto con esa clase, pero, en fin, tengo que jugar en cualquier momento. Después de este encuentro nutritivo, pude crecer una vez más, hasta que llegó el momento de los primeros exámenes. Como era de esperar de mi clase, tuvimos buenos resultados, los puntos se elevaron a una cifra más considerable, sin embargo, la clase C comenzó a pisar nuestros talones, ya que solo estaban a 60 puntos de igualarnos. ¿En serio? Sé que dije que mi paz iba a hacer efímera, pero, no esperaba que tan pronto, me dije en mis adentros, mientras miraba como nuestra profesora está en un estado de cruda, debido al alcohol, sin preocuparse de esto. Suspirando con fastidio, me dije, bueno, supongo que empezaré a mover los hilos, para que alguien ajeno a mí, pueda presionar ese sistema S. Mirando a posibles candidatos, solo pude calificar como adecuado a Kanzaki, uno de los chicos que lideró junto a Ichinose, los grupos de estudio y que siempre está al pendiente de la profesora. Realmente, aquí no hay nadie bueno, solo ordinario. Un nuevo día comenzó y como era de costumbre, después de tomar mi taza de café, alistarme hacia un nuevo día.
Caminando casi sin motivación, me encontré con Ichinose en el ascensor, con su típica sonrisa que la caracteriza. Habló. Buenos días Demobani, ¿listo para un nuevo día? Sin mucha atención contesté. Supongo. Esa respuesta vaga hizo que Ichinose siguiera hablando. ¿Sucede algo Demobani? Te oyes muy apagado. Mirándola con la cara desinteresada contestó. No es nada, es que a veces se me hace tedioso la misma rutina. Ella algo satisfecha por mi respuesta dijo. Ya veo, a veces pasa. Sin más que hablar, llegamos a la planta baja, donde sorpresivamente Ichinose saludó a una chica ajena a nuestra clase, la nombró Kusida, realmente me da igual, pero, el chico que está a un lado de ella, me miró a mí como a Ichinose. Al chico no se le podía ver una expresión, y solo estaba camuflado en la situación, mucho mejor que yo. No siento un aura en él, es como si no existiera, pero eso le da mayor posibilidad de observación, no puedo creerlo. Pero antes de pensar otras posibilidades, Ichinose tomó mi brazo de sorpresa, mientras me presentaba con ellos. Les quisiera presentar a Zelku Demobani, compañero de mi clase, es algo reservado, pero es muy buena persona. Antes de hablar esa chica, Kusida, tomó mi mano y acercándose a mí dijo. Un gusto conocerte Demobani, mi nombre es Kikyo Kusida, soy de la clase de el chico que está conmigo es también un compañero de mi clase, es Kiyotaka Ayanokoji. Mirándola a los ojos, noté que tenía una actitud similar a la de Ichinose, pero, diferente, no sé qué era, pero al parecer, no es bueno abundar en ese tipo de personas. Por otro lado, ese chico era misterioso y simple, tanto que nuestro saludo entre nosotros era igual, sin interés. Fue extraño, pero sin problema, comenzamos un nuevo día de clases. Estando en el descanso, tuve oportunidad de conocer más de Ichinose, gracias a sus amigas. Pude enterarme que, pudo entrar al consejo estudiantil y que gracias a eso, tiene cierto poder en la escuela. Poco después supe que comenzaron los problemas. Se dijo que un alumno de la clase B, golpeó a 3 chicos de la clase C. ¡Qué problema tan absurdo! Dije mientras recorría cierto lugar de la escuela. Hasta un idiota sabe que eso es irreal, ya que, aunque fuera cierto, al menos el chico no saldría ileso, es fácil asumir que hay algo detrás, pero, en fin, ese no es mi problema. En eso, en mi teléfono llegó un mensaje. Hola Demobani, ¿puedes venir detrás de los salones? Quisiera pedirte un favor. Mirando el nombre del usuario, era Ichinose. ¿En serio? ¿No puede decírmelo como siempre? Supongo que no, entonces no tengo más opción. Yendo al lugar acordado, encontré a Ichinose en ese lugar. Caminando hacia ella dije, ya estoy aquí, ¿puedes decirme, de qué quieres hablar? Ella algo tímida dijo, trataré de ser directa contigo. Pausó sus palabras un momento, mientras trataba de decirlo. Creo que pronto, alguien cercana, me invitará a salir. Esas fueron sus palabras. ¿En serio? Pensé que se trataba de algo más serio, si es eso, no encuentro el motivo de estar aquí. Teniendo un tono tranquilo, le contesté. Entiendo, pero, entonces debería irme, ¿no? Ella algo nerviosa dijo. Es que yo no sé nada sobre el amor, sacando algo de su bolsillo, me mostró un sobre, adecuado a la situación. Encontré esto en mi casillero, y la verdad yo no siento lo mismo. El problema es que no sé cómo rechazar su propuesta sin lastimarla. Mirando con timidez, continuó. Por eso, estaba pensando que pudieras fingir ser mi novio, y entonces. Pero antes de que pudiera terminar, hable. No puedo aceptar eso, ella insistiendo dijo. Por favor. Mirándola algo serio dije. Es mejor que lo solucionen ustedes, no hay. Pero no pude terminar, porque sentí una mirada detrás, la expresión de Ichinose, me indicaba que la persona que estábamos mirando, era la persona de tal carta. Oh, hola Ichinose, Demobani. Ichinose nerviosa habló. Oh, Shihiro, Demobani y yo. Perdóname, pero, él. La pequeña Shihiro, mostró ciertas lágrimas, indicando que pensaba lo que naturalmente se ve a simple vista. No me digas que, tú y Demobani, son novios. Pero antes de que pudiera decir algo Ichinose, aclare la situación. Solo somos amigos, no pienses mal por favor. Mirando a Ichinose, que está sorprendida le dije algo serio. Ichinose, la declaración de alguien toma tiempo y valentía, así que, al menos, debes darle una respuesta, al fin y al cabo, sé lo que significa. Un rechazo. Termine, mientras, dejaba a ambas solas. Estando algo lejos, aclaré mis pensamientos.
Aunque Ichinose podría ser una buena novia, en dado caso, por su belleza y popularidad, no estoy dispuesto a arriesgarme. Ella es del consejo estudiantil, y eso indica una luz roja. Sonriendo levemente dije, es una pena, pero Ichinose no me interesa por ahora. Después de un rato, pude ver cómo Shihiro salía del lugar llorando. Al ver eso, solo suspiré, mientras miraba cómo Ichinose se acercaba a mí. ¿Pudiste aclarar las cosas con ella? Ichinose un poco más aliviada contestó. Sí, quizás esta era la mejor opción, pero fue gracias a ti Demobandi, eres más de lo que aparentas, pero creo que te debo un favor. Me encontraba algo sorprendido por tal recompensa, pero entendía a la perfección dicha situación, así que dejé que las cosas fluyeran. Aunque se encontraba incómoda, le dije, eres Ichinose, sé que podrás lidiar con esto, no por nada, eres la líder de la clase. Ella alegre, me miró con admiración. Gracias, creo que tienes razón. Después de esto, nos retiramos a nuestras habitaciones. Estando de camino a mi habitación, alguien conocido pude ver a la distancia. Una cara conocida. No puede ser, es Hashimoto, al parecer se encuentra regresando de sus clases, o está buscando a alguien. En eso, un jalón en mi ropa, me hace bajar la mirada, mirando a una chica con una estatura baja, un bastón y una boina que resalta su mirada tranquila e indescifrable. Nada de eso me sorprendió, lo que me llevó a temer su presencia, fue su aura, que, aunque solo se sentía sutil, era como un veneno tóxico al tacto. Vaya, ¿estás jugando al escondite? ¿O por qué estás aquí? Su tono era curioso, tratando de ser dominante e interrogativo, y gracias a esa aura y apariencia, sé que es una líder de clase, y no de cualquier clase, sino, la de la temida clase A, y si tuviera que adivinar, su nombre es Sakayanagi, la chica con la que tenía que cuidarme. Di un paso atrás, y tartamudeando un poco, contesté con esa actuación. No, no es eso. Aunque ya tenía algo para zafarme, la voz de Hashimoto, me acorraló. Sakayanagi, pude conseguir lo que... Pero, Hashimoto no pudo terminar, ya que, al ver a su líder de clase conmigo, se detuvo. Esto es malo para mí, no tengo escapatoria, lo único que se me ocurre es hacer un berrinche o algo así, pero mi dignidad quedaría hecha pedazos. Miré a detalle a ambos estudiantes, pero por alguna extraña razón, me miraban con curiosidad. Sakayanagi dio un paso, que potenció con el golpe seco de su bastón. No estás asustado, ni tampoco curioso por nosotros, a primera instancia te sorprendí, así que, tu reacción fue la más natural, pero ahora, eres cauteloso, y no veo una emoción concreta en ti. Mi atención estaba en Sakayanagi, pero sutilmente, miraba a Hashimoto, que me miraba con algo de extrañeza, es obvio, porque como tal, no recuerda muy bien mi persona, pero tiene una idea. Mirando mis nuevas posibilidades, tengo que ser lo más natural, pero sin revelar palabras clave que Hashimoto pueda recordar de mi actuación de esa vez. Tenía la esperanza de encontrar a mi tutor por aquí, ya que necesitaba aclarar algunas dudas, pero al parecer no se encuentra aquí, buscaré por otro lugar, una disculpa, con su permiso me retiro. Creo que los pude engañar, así que, será mejor correr una vez que esté fuera de su alcance. Pero, un agarre violento me detuvo en seco. Espera, espía de clases, dijo Hashimoto que me daba una sonrisa, indicando que se pudo acordar de mí. Sorprendido por sus palabras, miré instintivamente a Sakayanagi, que ahora, me miraba más a detalle. No puede ser, si forcejeo, el resultado es destacar, si libero mi personalidad, verán mi verdadera naturaleza, lo más correcto ahora es no hacer nada, solo que las cosas fluyan. Dándome una sonrisa Sakayanagi habló. Vaya, eres alguien muy interesante, lograste engañar a Hashimoto, con eso puedo entender por qué vagabas por nuestra clase. Hashimoto me soltó, ya que se percató que no tenía intención de huir, esto hizo que Sakayanagi se acercara a mí, tanto que solo su bastón nos separaba. Es verdad que quieres evitar problemas, eso es lo que te hace interesante. Soy Sakayanagi Arisu, líder de la clase A, ¿tú, quién eres? Me mantengo sereno y habló de manera desinteresada. Oh, por favor, dime quién se interesa por la identidad de alguien sin una habilidad a destacar. Agudizando los ojos mantiene su sonrisa y dice, eres bueno, a pesar de lo que aparentas, evitas mis preguntas de manera sutil, pero te diré algo, podemos dejarlo así, pero te aseguro que encontraré la manera de saber tu identidad, junto a tu clase. Hashimoto que tomó mi hombro dijo,
Créeme que es un buen trato, chico espía, es la primera vez que Sakayanagi pregunta directamente el nombre de alguien. Escuchando esto, me sorprendo, ya que, siempre pasa lo mismo, todos quieren saber quién soy, sé que no soy como ellos, y aún así, buscan algo de mí. Zelku de Mobani, ese es mi nombre.